Siempre te creí por cierto cuando advertiste al mundo que tu hermana era una mentirosa compulsiva alguien conocida por retorcer la verdad. Pero esta vez se ha pasado de la raya, ¿no, Sam? La respuesta no tardó en llegar exactamente eso y la sensación de que ahora las consecuencias ya no podían evitarse. En lo que muchos ya describen como el mayor terremoto dentro de la familia real desde que Harry decidió marcharse al Palacio de Kensington acaba de emitir un comunicado breve, contundente y explosivo. Sin embargo, según un alto funcionario del entorno palaciego, lo que realmente ha sacudido los pasillos del poder no es tanto el texto en sí sino el motivo por el cual William se vio obligado a estampar su nombre en él. En la mañana de este lunes 8 de diciembre, el príncipe de Gales, tradicionalmente asociado con la moderación y el silencio estratégico, emitió una declaración directa y poco habitual sobre la relación entre la familia real británica y Meghan Markle. Observadores de la realeza califican el movimiento como implacable pero calculado, mientras que en redes sociales una pregunta arde con fuerza: ¿qué sabe ahora William sobre Meghan? Que el público aún desconoce. Un asesor de alto nivel que habló bajo condición de anonimato reveló que antes de firmar el documento William recibió un dossier clasificado. En él, según esta fuente, figuraban pruebas de incidentes presuntamente orquestados contra la princesa Catherine, junto con indicios que apuntaban a una figura en la sombra que operaría desde California. Entre los fríos muros de mármol del palacio los susurros se intensificaron. Este comunicado no sería el inicio de un nuevo drama real, sino el acto final de una trama cuidadosamente preparada durante años. Y según quienes han visto el contenido, todo parece remontarse a una gala aparentemente inocente celebrada tiempo atrás. La pregunta inevitable se impone: ¿qué contenía exactamente ese dossier para obligar al futuro rey a romper siglos de silencio institucional? Y aún más delicado, ¿qué papel ha desempeñado realmente Meghan Markle en esta tormenta? La niebla de diciembre se deslizaba suavemente, envolviendo el Palacio de Kensington en una calma engañosa, de esas en las que el menor temblor puede provocar un terremoto mediático. En un despacho orientado al sureste, el príncipe William permanecía junto a la ventana sosteniendo una taza de té frío. A sus 43 años, el heredero al trono mostraba finas líneas de preocupación en el rostro, marcas no solo de su rol como hijo mayor, sino del peso de una institución que algún día deberá liderar. Desde hacía más de 5 años, desde que su hermano menor, el príncipe Harry, y su esposa Meghan Markle, una ex actriz estadounidense de 44 años ahora instalada en California, abandonaron sus funciones reales a comienzos de 2020, William se había acostumbrado a la presión. Pero aquella mañana no estaba absorbiéndola, estaba respondiendo. El reloj marcó las 8 en punto. 2 minutos después, un documento conciso con el celo del palacio y su firma firme e inconfundible fue enviado automáticamente a todos los grandes medios de comunicación del mundo. El texto era escueto, pero lo suficientemente contundente como para reescribir titulares en cuestión de segundos. La relación entre la familia real británica y Meghan Markle queda definitivamente rota, sin posibilidad de retorno. Era un gesto sin precedentes. Nunca antes un príncipe de Gales, futuro rey, había cerrado la puerta de manera tan definitiva y pública a un antiguo miembro de la familia. William sintió ese silencio tenso que precede a la tormenta, denso y helado como un resorte comprimido durante demasiado tiempo, que finalmente se libera. Había sido él y solo él quien firmó. No se trataba simplemente de un comunicado de prensa, sino de una declaración personal de límites, un acto de protección hacia su familia y hacia una institución que, según quienes lo rodean, había soportado años de manipulación y explotación pública. Estaba preparado para lo que viniera después. En el instante en que el comunicado se hizo público, el Palacio de Kensington entró en un estado de caos controlado. Los asesores de comunicación se vieron inundados de llamadas mientras las pantallas de las oficinas alternaban imágenes divididas: el rostro serio de William a un lado, las recientes apariciones sonrientes de Meghan al otro. La reacción pública se partió en dos. En el Reino Unido y entre los defensores de la monarquía, la decisión fue aplaudida como un acto necesario y firme. En Estados Unidos, y entre quienes aún compraban la narrativa de la realeza como victimaria, el gesto fue condenado como un destierro cruel. William permaneció en silencio absoluto, sin responder mensajes, ni atender llamadas, cargando la presión en soledad. Sabía que la verdadera tensión no residía en el comunicado en sí, sino en la razón profunda que lo había obligado a hacerlo público. Desde detrás de la puerta apareció la princesa de Gales.
Catherine, su esposa, seguía irradiando una calma elegante, aunque en su mirada permanecía intacta esa agudeza que nunca la abandona. Ahora convertida en la mujer de mayor rango dentro de la familia real y blanco directo de ataques recientes, no pronunció palabra. Simplemente apoyó una mano sobre el hombro de su marido, un gesto silencioso que transmitía apoyo absoluto. Ella comprendía mejor que nadie que aquello no era un arrebato personal ni una venganza menor, sino un punto de inflexión institucional, una declaración clara de que la monarquía ya no serviría como escenario para un modelo de negocio alimentado por el caos. La decisión había sido tomada juntos tras noches sin dormir y juntos enfrentarían lo que viniera. Al mismo tiempo, el rey Carlos se encontraba en el castillo de Windsor escuchando por teléfono con una inquietud evidente. Durante años había intentado proyectar una imagen de unidad familiar tras los desastres de la década de los 90, y temía que esta ruptura pública tan directa dañara gravemente la reputación de la monarquía. ¿Está William completamente seguro?, preguntó con la voz tensa al otro lado de la línea. Debe haber un motivo de peso. No puede ser solo un titular. La reacción de la princesa Ana fue radicalmente distinta. Si la decisión ya estaba tomada, afirmó con firmeza, entonces la razón debía ser incuestionable. No se podía permitir que la familia real siguiera siendo utilizada como mercancía para la marca personal de otros. No dudó del acto de su sobrino, pero exigió que existiera una justificación sólida a prueba de cualquier objeción. Un golpe suave sonó en la puerta. Lady Eleanor Pembroke, la asesora estratégica de seguridad más cercana a William, entró en la estancia. Eleanor se movía con discreción casi imperceptible, pero su pasado en inteligencia de defensa hacía que sus silencios resultaran más inquietantes que cualquier grito. 2 años antes había sido la primera en advertir a William sobre filtraciones dirigidas contra los proyectos benéficos de Catherine, advertencias que en su momento fueron minimizadas. Esta vez no dijo nada. Se limitó a colocar sobre el escritorio una carpeta gruesa de tono gris azulado cuidadosamente selada. No había título en la portada, solo una línea mecanografiada con precisión: origen gala benéfica de la princesa de Gales hace 3 noches. El comunicado de aquella mañana no era más que la consecuencia. La causa estaba en otro lugar más atrás en el tiempo. William abrió la carpeta con lentitud. Recordó la gala benéfica de 3 noches antes, una velada que debía haber sido un triunfo para la Fundación Infantil de Catherine y que sin embargo había sido transformada en un caos calculado. Su imagen había sido manipulada, intercambiada de forma sutil y utilizada para lanzar ofensas encubiertas. Miró de nuevo el comunicado que aún brillaba en la pantalla y luego volvió la vista al dossier. 3 noches antes, el Palacio de Kensington seguía iluminado por una sensación de esperanza. En uno de sus salones más majestuosos, la princesa de Gales presidía la gala anual de la Fundación de Salud Mental Infantil, cuyo objetivo era claro: atraer la atención mediática y recaudar fondos. Sin embargo, el ambiente pasó rápidamente de la dignidad a la tensión. Todo comenzó de manera casi imperceptible cuando el vídeo de apertura, cuidadosamente editado para destacar el mensaje compasivo de Catherine, fue interrumpido de forma inesperada. La versión proyectada en la pantalla gigante había sido manipulada con una precisión inquietante. Un único fragmento de audio en el que Catherine hablaba de la necesidad de establecer límites claros en la vida pública fue aislado de su contexto original y retorcido hasta convertirlo en una declaración fría y carente de empatía, completamente incompatible con el espíritu benéfico del acto. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Tras bambalinas, Catherine observaba el sabotaje desarrollarse en un monitor y sintió como un frío intenso le recorría el cuerpo. Aquello no era un fallo técnico ni un error casual. Era una operación deliberada, un ataque directo contra la imagen cálida y maternal que había construido cuidadosamente durante años. Casi al mismo tiempo, cerca de la entrada apareció un pequeño grupo de protesta. No eran muchos, pero su vestimenta y sus pancartas llamaban la atención por una coordinación excesiva. El tipo de letra, las imágenes y hasta los lemas coincidían de forma inquietante con los utilizados por las cuentas más radicales a favor de Meghan en redes sociales, aquellas que solían describir a la familia real como insensible y discriminatoria. Esa coincidencia hizo que William, que en ese momento saludaba a invitados de alto nivel, frunciera el ceño. Poseía una memoria casi fotográfica para los rostros vinculados a los medios y reconoció de inmediato a varios periodistas estadounidenses del mundo del entretenimiento estrechamente ligados a círculos de Hollywood y a la propia Meghan, reporteros que rara vez acudían a actos puramente vinculados a la realeza británica.
No habían ido a cubrir una gala solidaria. Habían ido a capturar imágenes de caos y consignas de protesta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ya no se trataba de artículos venenosos dispersos ni de ataques rutinarios en redes sociales. Aquello tenía la forma de una campana orquestada, una red activada con precisión y dirigida directamente contra su esposa. Mientras Catherine se recomponía y salía al escenario para intentar salvar la velada con sus propias palabras, legó la tercera embestida. Una avalancha de correos electrónicos anónimos redactados con un tono profesional acusándola de un supuesto uso indebido de fondos benéficos fue enviada de manera sincronizada a redacciones de medios y a muchos de los invitados distinguidos justo mientras ella hablaba en directo. En el intento desesperado por frenar rumores infundados, la oficina de prensa del palacio perdió el control de la situación y generó exactamente la impresión de encubrimiento que los atacantes buscaban. Catherine perdió la iniciativa. Su imagen comenzó a ser reescrita en tiempo real ante millones de cámaras y miradas. La gracia y la compostura que siempre la habían definido empezaron a ser sustituidas a ojos del público por una tensión visible justo el punto débil que sus adversarios querían explotar. La gala terminó con un sabor amargo, casi como una derrota. Al regresar a sus apartamentos en Kensington, el ambiente era denso y opresivo. William, pese a la ira que lo consumía, permaneció en silencio. Sentado en su despacho junto a Lady Eleanor, su asesora de seguridad, no necesitó decir una palabra. Ella había visto lo mismo que ella estaba actuando. Entrada la noche, Eleanor envió su informe preliminar. El equipo de ciberseguridad había logrado rastrear parte del dinero detrás de la publicidad negativa dirigida contra Catherine y su fundación. Aunque los fondos habían sido blanqueados a través de múltiples cuentas pantalla, el rastro terminaba conduciendo a una pequeña empresa mediática en California dirigida por Victor Hale, el socio de comunicación más cercano de Meghan, el hombre que había ayudado a construir su imagen de rebelde, cercana y víctima del sistema. Incluso desde el otro lado del Atlántico, Meghan podía movilizar aliados con facilidad para herir a Catherine. El resentimiento nunca se había resuelto del todo. Solo había quedado latente, esperando el momento adecuado para transformarse en venganza. William sostuvo el informe con la mirada fija en el nombre de Victor Hale. Lo recordaba bien, un operador frío y calculador capaz de convertir cualquier conflicto real en clics y beneficios. La sensación de traición lo atravesó, pero esta vez no era solo una intuición. Observó los periódicos de la mañana siguiente, que ya calificaban a Catherine como una reina de hielo y una princesa egoísta, y luego volvió a mirar el nombre de Victor en el dossier. Entonces lo entendió. Aquello no había sido un ataque aislado, sino el primer disparo de una guerra profesional prolongada, diseñada no solo para criticar, sino para destruir de forma sistemática. Para proteger a su esposa, William comprendió por fin que el tiempo del silencio había terminado. La puerta se cerró suavemente tras Lady Eleanor, pero el informe que dejó sobre el escritorio abrió el camino a una investigación encubierta a gran escala, muy por encima de lo habitual en los asuntos de Kensington Palace. William, Catherine y Eleanor formaron un triunvirato secreto operando en una zona gris entre la seguridad real y el derecho civil. De manera discreta contrataron a los mejores especialistas independientes en ciberseguridad y a abogados expertos en medios, todos comprometidos con un silencio absoluto. En la superficie, Kensington Palace continuó con su agenda repleta y su fachada de calma habitual. Sin embargo, bajo esa apariencia, una red sofisticada de rastreo comenzaba a extenderse. William ya no era el príncipe de Gales que reaccionaba a los titulares. Se había convertido en el estratega al mando de una operación de contrainteligencia. Cada movimiento estaba calculado, camuflado entre reuniones semanales y rutinas oficiales. Pasaba horas revisando informes, siguiendo el rastro del dinero publicitario y de las cuentas coordinadas en redes sociales que difundían veneno. Era como cazar a un fantasma, una entidad invisible capaz de causar un daño real e incalculable en el mundo tangible. Los expertos en ciberseguridad no tardaron en destapar una red de empresas pantalla creadas con una rapidez y una complejidad vertiginosas, diseñadas para actuar como intermediarias y ocultar el verdadero origen de los fondos. A medida que se retiraba cada capa, un nombre sobresalía con más fuerza que el anterior: Victor Hale. La presión sobre William aumentaba. Veía con absoluta claridad cómo Hale había construido toda una estrategia de marca alrededor de Meghan Markle, posicionándola como la víctima real, la figura agraviada, silenciada y perseguida por el sistema.
Ese relato había generado un caudal inmenso de simpatía pública y milones en contratos editoriales, documentales y apariciones mediáticas. Pero para sostener ese papel de víctima era necesario un antagonista y nadie encallaba mejor que Catherine, convertida en la princesa fría y perfecta, el símbolo viviente de la rigidez y la supuesta intolerancia de la monarquía. William se debatía internamente. Una parte de él aún deseaba el silencio para preservar la dignidad familiar y aferrarse a la frágil esperanza de una eventual reconciliación con Harry. La otra observaba cómo Catherine estaba siendo utilizada como la fuente de beneficios de otros, atacada, no solo con palabras sino con acciones que dañaban directamente su labor benéfica y su reputación. En ese punto su silencio dejó de ser una postura honorable y pasó a convertirse en complicidad. Al mirar a Catherine veía su fortaleza exterior, pero también percibía el dolor silencioso que ardía debajo. No podía permitir que enfrentara a aquello sola. A medida que la investigación avanzaba surgió un hallazgo que elevó la crisis a un nivel completamente nuevo. A través de canales discretos, Lady Eleanor logró rastrear filtraciones sobre los movimientos privados de Catherine y el origen no estaba en piratas informáticos externos sino en un asistente de nivel medio de la Casa Real que había trabajado en el Palacio de Kensington durante más de 5 años. Esa persona había estado entregando agendas detalladas, viajes no anunciados y notas de reuniones a una dirección de correo vinculada a una de las empresas satélite de Victor Hale a cambio de vagas promesas de oportunidades profesionales emocionantes en California. La revelación golpeó a William como un puñetazo en el pecho. La campaña de difamación no solo era externa, tenía un cómplice dentro de los muros del palacio, en el núcleo mismo de la confianza y la lealtad. Que un miembro del personal vendiera información capaz de poner en peligro a la princesa de Gales y lo hiciera por beneficio personal cruzaba todas las líneas posibles. Aquello ya no era un simple drama real ni un conflicto familiar ordinario. Era una brecha de seguridad, una traición directa a la institución. William se quedó mirando el expediente del traidor interno hasta que su expresión se volvió gélida. La traición desde fuera ya era dolorosa, pero la de alguien que había jurado lealtad era mucho más profundo. En ese instante comprendió que la crisis había superado lo personal. Se trataba de un ataque organizado contra la estabilidad misma de la monarquía. Cerró la carpeta con la certeza de que el secretismo ya no podía ser la prioridad. Era necesaria una acción decisiva. El asunto debía exponerse sin filtros ante el Consejo más alto, donde el rey Carlos y la princesa Ana tendrían que enfrentar por fin la magnitud real de la red de manipulación. El castillo de Windsor fue celado con tal rigor que solo los asesores de mayor rango sabían que se celebraría una reunión. En una pequeña sala revestida de madera iluminada por el fuego de la chimenea y cargada de autoridad silenciosa, la tensión se podía palpar. El rey Carlos se sentaba en el centro, cansado pero firme. A su lado la princesa Ana, con la espalda recta y la mirada acerada, irradiaba impaciencia ante cualquier cosa que no fuera una acción contundente. Frente a ellos estaban William y Catherine hombro con hombro, acompañados por Lady Eleanor y 2 de los abogados más temidos del país. Por primera vez toda la verdad fue expuesta sin reservas ante el Consejo. Lady Eleanor, precisa y metódica como siempre, presentó las pruebas mediante gráficos claros y documentos encuadernados. Trazó el recorrido del dinero, la coordinación de cuentas de odio, la campaña mediática sistemática y la evidencia irrefutable de una fuente interna. Se detuvo especialmente en la evaluación de seguridad más reciente. Ciertos grupos extremistas azuzados por la desinformación orquestada habían escalado de la agresión verbal en línea a amenazas directas contra la integridad física de la princesa de Gales. El peligro ya no era únicamente de reputación, se había vuelto tangible. El rey Carlos lo vivía como un conflicto interno evidente. Por un lado estaba el padre, que había pasado décadas intentando mantener unida a una familia fracturada por divorcios y escándalos de generaciones anteriores. La idea de cortar públicamente los lazos con la exesposa de su hijo menor se sentía como un fracaso personal. Pero por otro lado estaba el soberano, cuya primera obligación era proteger a la esposa de su heredero, madre del futuro rey, y de sus hermanos, tanto de la explotación comercial como de amenazas reales a su seguridad. Se elevó la mano a la sien, sintiendo el peso de la corona más aplastante que nunca. La princesa Ana no mostraba esa vacilación. Para ella la situación era clara y directa: se estaba lucrando descaradamente con la monarquía. La institución no podía seguir funcionando como una telenovela interminable para el beneficio económico de terceros.
Se inclinó hacia adelante y su mirada atravesó la indecisión de su hermano como una cuchilla. Había que trazar una línea, levantar un muro. William, atrapado entre la sangre y el debe, sintió la presión de ambos lados. Miró a Catherine sentada a su lado, paciente y digna, silenciosamente sacrificada. Luego pensó en el nombre de Meghan Markle colocado en el centro mismo de los documentos estratégicos de Victor Hale y la verdad cayó con una dureza implacable. El nombre de su hermano estaba siendo utilizado y Harry parecía permitir que el dolor familiar se transformara en mercancía. Los recuerdos de la cercanía que habían compartido lo desgarraban, pero la seguridad de su esposa lo obligaba a decidir. Antes de que el consejo emitiera su veredicto final, William hizo algo que nadie esperaba: pidió realizar una breve llamada privada con Meghan. No era un intento de reconciliación, sino una última oportunidad, una exigencia directa y clara: poner fin a la explotación. La llamada, realizada a solas en una sala lateral de Windsor, duró apenas unos minutos, pero selló el destino de todo. William escuchó cómo la esperanza se disolvía en una decepción amarga. Meghan no mostró ninguna intención de dejar de extraer valor de la historia real para su marca personal. Incluso insinuó que cualquier intento de silenciarla o de romper vínculos solo provocaría que salieran a la luz más verdades. Cuando William regresó a la mesa del consejo, no necesitó relatar la conversación. La rigidez de su mandíbula y la dureza de su mirada lo decían todo. No habría retirada voluntaria del otro lado. Si la monarquía no levantaba sus propias defensas, el caos se prolongaría indefinidamente y seguiría siendo explotado. La decisión quedó selada en Windsor. Sin nada más que lo detuviera, William dio luz verde a Lady Eleanor. La investigación encubierta pasó de inmediato de una postura defensiva a una ofensiva. Eleanor trabajó en perfecta coordinación con los equipos legales y las unidades cibernéticas, enfocándose en desenmascarar la red de Victor Hale y la maquinaria comercial utilizada como arma contra Catherine. El primer golpe apuntó a las fuentes de financiación de las campanas de odio. Eleanor envió solicitudes formales y celadas a todas las grandes plataformas sociales. Sensibles a acusaciones de desinformación organizada, las plataformas reaccionaron con rapidez. Los datos resultaron demoledores: enormes presupuestos publicitarios diseñados para inundar los feeds con contenido anti-Catherine habían sido pagados a través de una cadena de empresas que conducían directamente a la red de Victor. No se trataba de troles aislados, sino de odio impulsado por algoritmos cuidadosamente diseñados para mantener la narrativa de la Catherine fría en la cima de las cronologías digitales. Al mismo tiempo, los abogados de William contactaron discretamente a antiguos empleados de Hale. La amenaza de acciones legales y la cancelación de contratos rompieron el muro de silencio. Los informantes entregaron pruebas contundentes. Victor había dirigido personalmente a sus equipos para seguir guiones previamente escritos que fabricaban un contraste extremo: Catherine como figura insensible frente a Meghan como víctima, todo con el único objetivo de maximizar clics e indignación. Para Victor, la disputa real no era más que contenido premium. Cada titular escandaloso y cada enfrentamiento público se traducían en ingresos. Luego llegó el turno del colaborador interno del palacio. El asistente fue llevado a una sala cerrada y confrontado con evidencias irrefutables: agendas filtradas, correos electrónicos y las propias promesas de Victor. Acorralado, confesó: no había animadversión personal hacia Catherine, solo ambición desnuda y la ilusión brillante de una nueva vida en California. William leyó las transcripciones y sintió como algo se endurecía en su interior. El honor y la seguridad de su esposa habían sido reducidos a una ficha barata en el juego de poder mediático de otros. La traición desde dentro del palacio dolía más que cualquier ataque público. El golpe final llegó con los contratos que el equipo de Eleanor había obtenido en silencio. El proyecto más reciente y lucrativo de Meghan, el que prometía generar decenas de millones, estaba construido por completo alrededor de un relato de reconciliación con la familia real. Necesitaba tensión inicial, luego gracia y finalmente sanación. De forma crucial, una cláusula establecía que si la familia real declaraba una ruptura permanente, toda la estructura narrativa se derrumbaba. El acuerdo tendría que cancelarse o reescribirse por completo, activando sanciones financieras enormes. William comprendió perfectamente lo que estaba en juego. Su declaración no solo serviría para proteger a Catherine de amenazas y campanas de difamación, también desmantelaría el negocio que se alimentaba del conflicto y cerraría de una vez por todas la puerta a la explotación de su familia como espectáculo rentable.
Golpearía directamente el corazón del imperio del caos con fines de lucro que Viktor Hail había construido junto a Meghan. Ya no se trataba de una represalia personal. Era una defensa institucional. El peso de las pruebas comenzó a desencadenar un efecto dominó imparable. Grandes socios mediáticos interesados únicamente en beneficios y en mantener una negación plausible empezaron a congelar o revisar sus acuerdos con Viktor Hail, de repente inquietos por la legalidad del entramado de empresas Pantala que había levantado. La maquinaria que había alimentado los ataques contra Catherine empezó a tambalearse. Por primera vez William pudo ver una salida al final del túnel. La tormenta orquestada estaba a punto de apagarse a la espera de un último movimiento claro e inequívoco por parte de la monarquía británica. El Consejo de Windsor se reunió por última vez. La débil luz de diciembre se filtraba a través de las antiguas ventanas emplomadas y caía sobre la pesada mesa de roble. El aire ya no vibraba con la tensión previa. Ahora estaba cargado de un silencio solemne y decidido. Ante él se extendía el expediente completo. No solo contenía las pruebas de la campaña de difamación contra Catherine, sino también el mapa financiero íntegro del imperio en la sombra de Viktor Hail, la confesión del traidor interno y el último informe de seguridad que confirmaba que las amenazas físicas contra la princesa de Gales eran ya inminentes. El rey Carlos recorrió las páginas con la mirada. La verdad era imposible de negar. Para proteger a Catherine y salvaguardar el honor y la integridad de la corona ya no quedaba margen de elección. Se recostó en su silla y asintió lentamente con un gesto pesado más elocuente que cualquier discurso. Algunas decisiones acepto eran las más dolorosas que un padre y un monarca podían llegar a tomar. La princesa Ana, erguida y firme, asintió una sola vez en señal de acuerdo absoluto. La monarquía no volvería a servir como escenario para la guerra comercial de terceros. Esa explotación terminaba allí. Catherine estaba sentada junto a William con la compostura plenamente recuperada. No era la calma del triunfo, sino el alivio silencioso de un límite finalmente establecido. El Consejo alcanzó un acuerdo unánime. La decisión quedó registrada en un lenguaje que no admitía ambigüedad alguna: la ruptura permanente y total de todos los vínculos reales con Meghan Markle. Todo privilegio restante sería revocado. Cualquier invitación futura a actos o funciones diplomáticas quedaba cancelada. Y lo más importante, se prohibía de forma definitiva cualquier uso de la asociación con la familia real en proyectos comerciales. No era una retirada discreta, era una línea divisoria absoluta entre la institución y una marca privada. Los efectos se sintieron de inmediato. El imperio de Viktor Hail se derrumbó prácticamente de la noche a la mañana. Socios clave se retiraron aterrados ante la exposición legal y el colapso del relato en el que habían invertido. Sus empresas Pantala quedaron bajo escrutinio regulatorio inmediato. El traidor del palacio fue destituido en cuestión de horas y entregado para enfrentar consecuencias tanto judiciales como penales. El golpe más duro recayó sobre Meghan. Su proyecto insignia, valorado en millones y basado en la promesa de un camino hacia la reconciliación, fue cancelado o vaciado de contenido. Toda su premisa quedó destruida al perder cualquier vínculo real. Antes de que el comunicado se hiciera público, William pidió añadir una última sección. Se levantó, miró a su alrededor y habló con la gravedad de un heredero cumpliendo su deber supremo. Se incorporó un breve párrafo que dejaba claro que la familia real no actuaba por odio, sino por la obligación de defender la seguridad y el honor de sus miembros frente a la explotación, viniera de dentro o de fuera. Era una explicación dirigida tanto al público como a su propia conciencia, la prueba de que aquello era protección, no venganza. En la fría mañana del 8 de diciembre, bajo un cielo londinense de acero gris, el histórico comunicado fue difundido. La primera reacción pública fue un silencio atónito. Después, a medida que Lady Eleanor fue permitiendo que salieran a la luz pieza a pieza la campaña organizada de difamación y la existencia de un traidor interno, una ola de apoyo a Catherine creció más de lo que nadie había anticipado. William empezó a ser visto como lo que se había convertido: el heredero que se atrevió a poner fin a la monetización del honor real, que antepuso la seguridad de su familia a cualquier cálculo político o de imagen. La puerta real para Meghan Markle quedó cerrada para siempre, no por revancha, sino para impedir que una familia y una institución siguieran siendo desmanteladas y explotadas por intereses ajenos. William permaneció en el silencio posterior, sintiendo el frío alivio de haber cumplido con su deber. El muro estaba construido sólido e inalcanzable bajo el cielo invernal de la capital británica. Después de leer esta historia,
¿Crees que la decisión del príncipe William de romper públicamente los lazos fue la única y correcta para proteger a su familia y a la institución? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle compartir y suscribirte para más contenidos. Y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Seguro que te gustará, seguro que te gustará, seguro que te gustará, seguro que te gustará.